Adelante Miriam, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues nuevamente eh, es un gusto saludarles y estar compartiendo el día de hoy con ustedes. Estoy aquí ajustando mis notas. Y bueno, pues seguimos con el tema de la administración de las finanzas. Y habíamos estudiado... A ver, permítanme un segundito. Hemos estado estudiando nuestros primeros estudios, nuestros primeros temas, respecto a que nosotros somos mayordomos y administradores de las riquezas o de los dineros que Dios nos da. Específicamente, este tema es muy específico respecto al dinero, a las finanzas. Y la verdad es que es una bendición poder estar teniendo mayor claridad respecto a esto para los que no lo tengan o afirmarnos, porque la verdad es que es un tema tan maravilloso y tan extraordinario el poder nosotros ser libres respecto a las finanzas, a nuestra economía y poder entender perfectamente cómo es que esa bendición y esa abundancia que el Señor quiere que esté presente en nuestras vidas y que es el corazón de Dios que nosotros seamos gentes, personas prósperas y para poder manifestar también en esta área la gloria de Dios y su poder a través de las finanzas. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es que Dios es un Dios dadivoso. El Señor no es alguien que haga juicio sobre nosotros y que si hacemos mal las cosas, Él nos vaya a quitar lo que Él ha decidido darnos y prosperarnos y bendecir nuestras vidas. Y bueno, pues te quiero invitar a que me acompañes en las escrituras, a Primera de Crónicas, al primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos del 3 al 5. Vamos a estudiar tres partes aquí del primer libro de Crónicas, pero bueno, ahorita vamos a estar en este capítulo 29. Vamos a leer los versículos del 3 al 5 y vamos a ver qué interesante, qué bendición va a ser para nosotros este tema, porque mucha gente no quiere tocarlo, o como que le quiere sacar la vuelta y como que lo hablo, como que no lo hablo, o como que lo quiero escuchar o no lo quiero escuchar. Pero definitivamente que lo tenemos que ver para que nuestras finanzas sean grandes y bien bendecidas, porque podemos ver que hay gente que ha sido muy próspera en sus propias fuerzas, gente que decimos que la gente, cómo es que a veces vemos que hay gente que no es cristiana, que no es un creyente nacido de nuevo, que ni siquiera tiene ninguna intención en su vida de, por así decirlo, de ser generoso, de ayudar, de bendecir, de sembrar para el reino de los cielos, para que crezca el evangelio y bendecir a los ministros de Dios, pero esa gente vive llena de estrés, eh, ansiedad, enfermedad, probablemente en el movimiento de sus dineros las cosas a veces son tan estresantes en donde se endeudan y, y hacen una bola de movimientos que definitivamente no es la bendición que el Señor ha preparado para nosotros, para los que hemos creído y que podamos vivir en libertad y que podamos vivir prósperos, en paz y bien bendecidos. Bueno, pues vamos a los versículos del 3 al 5.
Dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa. Muchas personas no quieren dejar de aferrarse a su dinero porque creen que se les va a quitar o porque creen que ha sido tanto el esfuerzo que bueno, yo la vez pasada platicaba con una amiga que es una persona que trabaja mucho y le va bien, y ella dice, yo sé cuánto cuesta ganarte un peso, un centavo, y me ha costado años de trabajo, pero tiene un día muy estresado, todos los días está trabajando desde la mañana hasta en la noche, y su afán es cuidar el dinero porque ella está invirtiendo para su vejez, para tener libertad, estar confiada y no tener necesidad económica. Pero la verdad es que Dios cuidará mejor del dinero de uno mismo cuando nosotros decidimos confiar a Él las finanzas. Y todo esto parte de que nosotros tenemos que vernos como administradores de las riquezas de Dios, de lo que Él nos ha dado, de lo que Él nos ha provisto para nuestras necesidades, para nuestra economía y aún para nuestros gustos y para nuestros deleites. El Señor ha provisto ya en esa obra perfecta y terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario. A los creyentes nacidos de nuevo, a los que vivimos bajo la ley de la libertad que es en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros pudiéramos apreciar y cada día tener esa conciencia de que como mayordomo del dinero que yo tengo, es que el Señor me lo dio, el Señor me lo ha confiado y yo debo de sabiamente, en la palabra nosotros tenemos tanta riqueza respecto a cómo administrar nuestros dineros, y eso es lo que vamos a estar viendo en estos temas hacia adelante, porque es muy importante que podamos aprender la sabiduría del Señor, no tirar el dinero a lo loco, ni tampoco aferrarnos al dinero como algo que me ha costado tanto y ha sido tanto mi esfuerzo, y a lo mejor los años de trabajo y el esfuerzo, no sé, de ir y venir, de trabajar de sol a sol y de tantas cosas que el hombre tiene en su mente, el hombre natural, respecto a cómo adquirimos el dinero. Pero la verdad es que el dinero y las finanzas que nosotros tenemos provienen del Señor y debemos de tener ese corazón confiado. Y aquí estamos viendo este ejemplo del rey de la historia del rey David, como muchas otras de hombres y de mujeres a quien Dios bendijo y prosperó en tanto, de gran manera, porque tenían la actitud de un administrador o de un mayordomo. Y entonces David es un buen ejemplo de un administrador. Aproximadamente, si estamos hablando de cuánto ofrendó David, hablaríamos que en oro más o menos invirtió 36 millones de dólares. Y si en plata fueron 14 millones de dólares en plata que el rey David aportó para construir el templo de Dios, ¿sí? Entonces, todo esto, ¿quién se lo dio a David? Pues fue el mismo Señor, el mismo Dios, quien le proveyó todas las riquezas. Y entonces David lo único que estaba haciendo era tomar su posición y la actitud en su corazón de ser un administrador de los bienes y las riquezas
que Dios le había dado, de tal manera que él dijo, bueno, pues yo de lo que el Señor me ha dado, dice, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata. Y de ese tesoro particular, oro y plata, pues bueno, él dio ese equivalente, 36 millones en oro y 14 millones en plata. Después de que esto sucedió, ahora vámonos al versículo 10 y 12, de aquí mismo, de primero libro de Crónicas 29, David invitó a la gente para que también dieran y aportaran. Todos los líderes de las tribus, por la aportación que hizo David, pues se sintieron motivados con un espíritu de generosidad y ellos empezaron a donar grandes cantidades de dinero. Y vamos a leer ahora los versículos del 10 al 12. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Te das cuenta que el corazón de Dios es un corazón dadivoso? Es un corazón en donde no tiene un límite, sino que en Él están todas las riquezas y toda la gloria, todo procede de Él, como nos dice aquí en los versículos 11 y 12. Y entonces en su mano está el hacer grande y el dar poder a los reyes, a solamente a algunos cuantos, a los que tienen una excelente memoria y son excelentes estudiantes. No, ¿verdad? La palabra nos está diciendo que en su mano está el hacer grande y el dar poder a todos. Y estamos hablando de finanzas, de riquezas, de economía. Dios había sacado a la gente de Israel de la esclavitud e hizo una nación grande y próspera de su pueblo. El pueblo no tuvo que esforzarse, no tuvo que trabajar. Fueron esclavos, pero cuando el Señor los sacó, salieron con todas las riquezas y toda la prosperidad. Entonces, en la mano del Señor estuvo el que ellos fueran bendecidos económicamente, porque ellos ni robaron, ni le quitaron nada a nadie, sino que fue el mismo Señor quien provocó para que les fuera dada todas estas riquezas a su pueblo. Así es que tú y yo tenemos que estar meditando mientras vamos leyendo estos versículos y vamos aclarando y compartiendo estos puntos específicos tan importantes. Medita, anota en tu libreta cómo te ves en tus finanzas, cómo está tu corazón. Si estás en una posición de que eres administrador de los bienes, de las riquezas que el Señor te ha dado, o tienes un corazón en donde todavía no has entendido la confianza que debes de tener de que el Señor ha provisto todas las cosas que tienes. Y yo estoy segura que tú has podido ver la mano de Dios respecto a las finanzas y su provisión, pero el Señor quiere más, pero ese ir hacia adelante y recibir toda esa bendición, esa grande bendición económica,
va a depender de qué tan confiado está tu corazón en lo que el Señor ha depositado en nosotros económicamente para poder ir al siguiente nivel. Dios tiene abundancia de bendición para nosotros, para que la vivamos en la tierra, que no estemos limitados y que podamos disfrutar no tan solo de lo que tenemos, sino que bendecir a otros compartiéndoles este conocimiento y poder también dar, ofrendar, diezmar para la casa del Señor, para su obra, para su ministerio. Fíjate que lo importante de esto es saber que si el Señor nos ha dado todas las riquezas y el Señor habla de un diezmo y habla de una ofrenda, tú y yo tenemos que tener la conciencia de que esa parte el Señor nos la ha dado en nuestra economía. Y entonces cuando se hablan de diezmos o cuando se hablan de ofrendas, que lo estudiamos en la palabra y que Dios nos lo requiere, nosotros debemos de tener ese corazón sencillo para entender que lo que yo tengo, una décima parte y tal vez una igual o mayor, debe de equivaler a lo que Dios ya te dio para que tú le regreses a Él. Esa es la parte en donde tú y yo debemos de estar confiados. Y déjame comentarte que cuando yo vine al Señor y fui una creyente nacida de nuevo, cuando nací de nuevo en el Señor y aprendí de diezmar, pues yo lo hacía por decir así como que por obediencia, siempre lo he hecho. Mi esposo me ha enseñado así y hemos vivido de una manera que para nosotros ha sido pues de todo corazón, una bendición estar siempre dando el diezmo, la ofrenda, lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, pero yo no lo había podido entender de esta manera tan sencilla y tan buena para mí, que es que el Señor ya te dio esa porción, que es de Él y que solamente la está poniendo en nuestra economía, a nuestro alcance, para que nosotros le estemos regresando lo que Él nos dio, lo que le pertenece a Él, y que esto es para que nosotros tengamos y le manifestemos al Señor esa confianza de que hemos creído en Él y que dependemos de Él económicamente. Todo es de Él, no nos está pidiendo algo extra, porque fíjate que yo he escuchado algunos comentarios que ocasionalmente de algunas otras personas que piensan que la gente cuando recibe los diezmos en las iglesias, en los ministerios, las ofrendas, de repente les entra ese pensamiento medio extraño que ¿en qué se lo van a gastar? O míralo, ya trae un carro nuevo, de seguro mi dinero ahí va en esa inversión. Yo he escuchado esos comentarios, no de ustedes ni de la gente que participa en este grupo, pero es muy importante que nosotros compartamos con las personas, con nuestras amistades, con la gente respecto a esa acción de confiar nuestra economía en el Señor y de saber que como Él nos lo da, nosotros le estamos regresando con una actitud en nuestro corazón de confianza, en donde yo te puedo dar testimonio que jamás te va a faltar nada. Siempre vas a ver la provisión del Señor, porque cuando tú das, el Señor está viendo un corazón confiado, entonces te va a confiar más y vas a poder dar más, pero con un corazón correcto, con una actitud correcta, que es lo más importante para el Señor. Porque ¿qué necesidad tiene el Señor que tú y yo le estemos dando dinero o que le estemos demostrando que ahí está mi diezmo, Señor? Él no tiene necesidad de eso. La necesidad o el requisito que pone el Señor respecto a confiar nuestra economía a Él es para dos cosas: es que tienes un corazón confiado y que sabes que todo lo que tú tienes proviene de Él,
Y la otra parte es que cuando nosotros sembramos en el reino de los cielos, en la obra del Señor, es porque se va a extender el Evangelio y que tú estás formando parte de esta maravillosa oportunidad. Imagínate que a través de lo que tú y yo estamos sembrando, el reino de los cielos, el Evangelio de Jesucristo, esas buenas noticias tan buenas para ser verdaderas, que es la salvación, la sanidad, y la bendición de tener una vida nueva en Cristo Jesús y que el poder de Dios se manifiesta en las vidas de las demás personas, que tú y yo somos parte de eso, pues es maravilloso. Entonces yo te quiero animar a que escribas ahorita de manera personal en tu corazón, estés revisando en qué áreas necesitas fortalecer tu fe respecto a lo que estás haciendo con tus finanzas y si estás teniendo ese corazón confiado en el Señor para decirle, Señor, aquí está mi diezmo, aquí está mi ofrenda y yo sé que voy a abundar en lo demás y que nunca me va a faltar nada. Eso es algo increíble y créelo. Yo sé que es una maravillosa bendición y que la vas a vivir y yo sé que ya lo estás viviendo porque el Señor pone en nosotros ese corazón de confianza y un corazón generoso para dar, no pensar en que es mío, es mío, es mío y luego ni te rinde el dinero, ni te rinde la economía porque ya se me acabó, porque no pudimos tener esa confianza en que el Señor iba a suplir la otra parte. Pero es bueno lo que vamos a aprender. Ahora vamos a leer los versículos 16 y 17 que dicen, oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Cuando nosotros entendemos que el Señor quiere que nosotros estemos separando nuestro diezmo y una parte para ofrendar, ahora en estos tiempos en donde mucha gente se ha quedado sin trabajo, les han pagado el 50% de su sueldo, o mucha gente pasa en la calle a tocarnos la puerta porque necesitan algo, o cuando vemos a la gente que está parada en la calle, en los puentes, pidiendo, en cualquier lugar, tengamos un corazón bueno, un corazón como el corazón del Señor. No pensemos las cosas malas ni mal de las personas, porque fíjate que a mí me tocó una vez que vino a tocarme una señora con una niña para pedirme como que para una receta y completar una medicina. Vino como a mediodía a mi casa y ya pues ya le di algo. Bueno, como a los 3 días la misma niña vino, la trajo, pero la trajo ahora un señor y ese señor me dijo que si le podía apoyar porque venían de allá, como que de Centroamérica, de Suramérica, de los que vienen los migrantes y que andaba juntando dinero para el pasaje y entonces me le quedé viendo a la niña. Dije, ya habías venido, ¿verdad? Y entonces pues ya no le dije nada al señor, nada más la niña me dijo que sí, como que se sacó, le dio pena y ya no dije nada, pues dije, bueno, pues tiene necesidad, de alguna u otra manera pues hay que animar a esas personas y bendecirlas, pero no tengamos un corazón malo, sino que si tenemos la oportunidad de dar, de compartirle a alguien, siempre que podamos dar, pues démoslo, porque realmente la gente, pues en estos tiempos más que nunca, tiene necesidad, no tiene el conocimiento de la palabra, de la verdad, pero nosotros les podemos bendecir con algo que pueda
suplir la necesidad que ellos tienen. Y pues qué maravilloso es, porque todo es del Señor, todas las bendiciones del Señor. Nosotros estamos listos con ese corazón de Dios para bendecir, y entonces hagámoslo. Dar a la gente es una maravillosa bendición. No importa quién sea, ni qué situación veamos, ni si lo veamos que se está haciendo el loco, o que si no quiere trabajar y que flojos y esas cosas, no pensemos mal. Muy bien, entonces es muy importante que sepamos que somos administradores. Tenemos que dejar de vernos a nosotros mismos como si fuéramos nosotros la misma fuente de nuestra prosperidad, y separamos las cosas que como que lo espiritual y el ministerio, toda la gloria a Dios, pero lo que es mi profesión, mi carrera y mis finanzas, pues es mío. Y es ahí donde la gente está tan estresada por el dinero, porque piensan que ellos están a cargo del control de sus finanzas. Y entonces ahí la gente se estresa y viene el afán y que tengo que hacer esto, y ciertamente hay que trabajar. Dios nos ha dado dones, talentos, mucha habilidad para que cada uno, respecto a lo que hace en su trabajo, puedas desarrollar con sabiduría esa economía, y que seas grandemente bendecido en lo económico, pero no estresándote respecto a que es tu responsabilidad, sino que el Señor ya nos concedió toda esa bendición económica a través de esa obra de Jesucristo. Y entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es saber que somos administradores de lo que el Señor nos ha dado, y que junto con el conocimiento, con el conocer, entender y creer correctamente, es que nosotros vamos a poder extendernos en nuestra economía, a crecer cada vez más, porque estamos en paz, porque estamos confiados y porque podemos tener esa visión a través de lo que el Señor nos habla en su palabra, para poder crecer económicamente. No hay otra manera de poderlo hacer en paz y con libertad, sin estrés, sin problemas, sin enfermedad, si no lo hacemos a través de confiar solamente a través de la palabra del Señor. Vamos a leer ahora Mateo 10, versículo 30. Dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Te fijas qué importante es que nosotros debemos de tener esa confianza en el Señor para saber que, como dice aquí la palabra, dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados? El Señor se ha encargado y se ha hecho responsable de nuestras vidas, de el propósito mismo, no tan solo de la personal, pero también de nuestras familias, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Es muy clara la palabra para que tengamos plena confianza en el Señor. Y este es un ejemplo tan que pudiéramos decir, ay, pues aún vuestros cabellos están todos contados, pero pónganse a pensar en el número de los cabellos que podemos tener cada quien, aunque los que tengan más poquito cabello, hay cabello. Dios sabe cada detalle de nuestras vidas. Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Sus ojos vieron nuestro embrión, y nosotros hemos
sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, no dejando el Señor de tener cuidado en todos los detalles y sobre todo en cómo es que nosotros en la economía, en nuestra provisión, como un Dios dadivoso, es que debemos de suplir todas nuestras necesidades y aún más. Vemos esos grandes ejemplos de la vida de los reyes y de las reinas y cómo vivieron todos esos eh, personajes tan importantes que conocemos de la Biblia, siempre con abundancia. Nunca se predicó ni hemos escuchado acerca de que los discípulos ni la gente que sirvió al Señor tuvo que pasar penurias ni estrés económico, porque el mismo apóstol Pablo lo dijo que en todo estaba contento y nos demuestra también en la palabra que siempre hubo provisión para todas las cosas, y decir provisión quiere decir abundancia, que no faltó nada, que todo estuvo perfecto en su tiempo. Pero el Señor nos ha llamado a ser prósperos y a ser abundantes en riquezas para poder extender su reino, para poder tener una vida plena y disfrutar de sus riquezas, porque Él es el dueño del oro y de la plata y Él se los da a quien Él ha querido y le ha placido. Y eso es a sus hijos y nosotros somos sus hijos. Así es que si tú tienes en tu posición, en tu corazón, una posición equivocada respecto a que, ay, no debo de aspirar a tantos dineros, Señor, pero yo nada más lo que tú quieras darme para suplir mis necesidades, es una manera incorrecta de creer. Es una manera incorrecta de creer, y también desestimamos la palabra y desestimamos lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, porque su obra fue perfecta y completa. Y todo esto, ser partícipes de la naturaleza divina, es ser partícipes de todas esas riquezas y de toda abundancia. Así es que tomemos la posición correcta en nuestro corazón y pidámosle sabiduría al Señor para poder alcanzar, después de confiar en el Señor, nuestro diezmo y nuestras ofrendas. Pidámosles esa sabiduría al Señor para poder extendernos más y poder encontrar la palabra correcta para que cada día de nuestras vidas, como todos los versículos que vamos a estar estudiando, podamos estarlos declarando como algo que ya existe en el reino espiritual y que lo vamos a estar trayendo para que se manifieste a través de la fe en la palabra de Cristo, que se manifieste tangiblemente en nuestras vidas. ¿Qué es el deseo del Señor? ¿Qué es el corazón del Señor? Ahora te voy a invitar a que me acompañes a leer Filipenses 4, versículo 19. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. Así es que tenemos que saber que la palabra de Cristo son espíritu, son vida, y van a traer a nuestras vidas y a nuestra realidad que podamos traer esa prosperidad de las finanzas por la declaración de su palabra, que se pueda ver tangiblemente y que la podamos multiplicar. Dios es un Dios dadivoso, pero también es un Dios que multiplica, que bendice, que no te da poquito porque su bendición es abundante. Qué mayor testimonio que esa obra perfecta de enviar a su Hijo amado a morir por nosotros,
a pagar la deuda. Y entonces lo único que nosotros debemos de entender y de recibir es el pago de la deuda. Ahora ya no somos más deudores, sino que somos dignos de recibir todas y cada una de las bendiciones respecto a la prosperidad económicamente hablando de nuestras vidas. Y entonces, eh, ¿las riquezas en gloria en Cristo Jesús son escasas? ¿Son poquitas? Pues no, entonces tienes que declarar cada día, tenemos que declarar cada día que Dios va a suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Y esto es algo que tú y yo debemos de creer, de declarar una y otra vez hasta que lo podamos ver tangible, hasta que lo podamos traer a nuestra realidad natural y que podamos estarle dando la gloria y el honor y ser agradecidos en nuestro corazón con el Señor, porque es así como nos ha llamado a ser prósperos. Entonces, ¿qué estás comparando en tu vida? Si estás comparando que el Señor te ha llamado a ser próspera, pues así de chiquito, entonces así de chiquito es como ves a tu Dios. ¿Tan poquito crees que Dios te puede dar, que Dios nos puede proveer? Si tenemos un Dios grande, como decía el rey David, entonces espera abundancia y grandeza de prosperidad económica, tus finanzas. Solamente ten un corazón agradecido, un corazón sencillo, reconócele como siempre lo vemos en ese gran ejemplo del rey David, que él siempre reconoció que todo era del Señor, que de lo que él le había provisto y le había dado era de lo que él le regresaba y le daba, no más. Y entonces de esta manera nosotros nos podemos sentir en esa libertad de que no me va a faltar nada porque el Señor ya me proveyó, el Señor ya me lo dio. Así es que lo único que tenemos que hacer es poner esa fe en acción. ¿Cómo? Pues haciendo lo correcto, confiándole al Señor esa porción del 10% que nos pide para que seamos libres en nuestro corazón. Realmente es, es un paso de fe, es una libertad, pero es algo increíble, así como les platiqué cuando las semillas, las siembras, eh, la parábola del sembrador y viene la multiplicación y tú la ves de una manera asombrosa y la vas a ver en todos los ámbitos, en todos los aspectos. Vas a poder ver que para las mamás, cuando tenemos que ir al súper a hacer nuestras compras, vas a poder comprarlo todo con tanta libertad y vas a estar trayendo a casa toda esa provisión. Papá, tú vas a estar eh, pudiendo ver en tus finanzas cómo es que cuando tú le confías al Señor esa parte que Él mismo te dio para que estés teniendo un corazón confiado en Él, vas a ver esa multiplicación y esa provisión que nunca va a faltar, nunca va a faltar la economía, siempre vas a tener lo necesario y más. De eso, no que yo te lo diga, pero la misma palabra del Señor no lo dice. Y el Señor es verdadero, así es que simplemente es confiar, confiar en nuestro corazón, qué es lo que Él nos está enseñando, porque es muy importante que podamos romper en nuestras vidas con ese temor en el corazón de si yo suelto este dinero. Imagínate, si hablamos de cantidades normales de dinero, en donde tal vez un diezmo sean 1,000, 2,000, 4,000 pesos, 6,000. Pero imagínate cuando el Señor te dé sobreabundancia y que hablemos que tengas que dar 1,000,000 de diezmo, que tengas que dar otro tanto de ofrenda, 10,000, 20,000, 100,000, porque es lo que le corresponde al Señor. Entonces, ¿vas a tener la libertad de hacerlo? Si en lo poco lo podemos lograr, en lo poco hablando de lo que tenemos y que es una maravillosa bendición, pues cuando la economía es más grande tenemos que seguir con ese mismo corazón,
confiado en que todas las cosas le pertenecen y que solamente le estamos regresando lo que es de Él. Así es que yo sé que lo que me queda a mí, voy a ser sabia para administrarlo y va a sobreabundar esa bendición. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a leer el Salmo 50, versículos del 7 al 14. Este es un temita largo, yo creo que lo vamos a dividir. Dice, oye pueblo mío y hablaré. Escucha a Israel y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. El Señor le estaba pues llamando la atención al pueblo de Israel, porque ellos hacían muchos sacrificios y todo lo hacían como lo que tenían que hacer, como lo que debían de hacer. Y ya se había convertido como en una rutina, como en un hábito de hacer algo, pero en su corazón no tenían la libertad de dar al Señor, hablando de la economía, de soltarle al Señor la economía. Y entonces el Señor le decía, pues yo no necesito nada de ti. Y esto es algo muy importante que nosotros debemos de saber, que si tú y yo queremos ver esa abundancia y ser esos buenos mayordomos y ver esa buena prosperidad en nuestras finanzas, debemos de aprender, conocer qué es lo que el Señor en su palabra nos está pidiendo, nos está requiriendo, para poder entonces tener esa libertad de entender que Él no necesita de nosotros, no necesita nuestro dinero. Y tenemos que tener esa libertad, esa fe, esa confianza de que la prosperidad va a fluir en nuestras vidas y que si esa porción que yo debo de darle al Señor en un corazón confiado, en un corazón agradecido, voluntariamente, porque Él así lo pide, lo tenemos que hacer con libertad, con alegría, con gozo, no obligatoriamente. Tienes que ejercitarte en la fe y tener la perfecta convicción de lo que estás haciendo, porque cuando nosotros le damos al Señor nuestro diezmo, tenemos que hacerlo confiados en que yo le estoy regresando al Señor para que su obra se multiplique, para que su obra y el Evangelio de Jesucristo sea extendido, pero no quedarte con el corazón como que, híjole, ese dinero me va a faltar. Si nosotros tenemos esa buena conciencia, ese buen corazón de confiarle al Señor nuestra economía, Él no lo necesita. Si tú no lo entiendes en tu corazón y no lo quieres dar, es algo con lo que tú tienes que trabajar y tratar para que puedas ver abundancia, porque es una ley espiritual y toda ley espiritual se cumple. El Señor no nos condena, el Señor no está enojado con nosotros,
pero si no la cumplimos, somos nosotros mismos los que nos afectamos. Tú y yo nos afectaríamos si no hiciéramos lo que la palabra dice, porque así como nosotros declaramos bendición, declaramos sanidad, salud, prosperidad, es la misma manera en que se va a cumplir en nuestras vidas lo que la palabra nos habla respecto a las finanzas. Y si queremos ser esas personas prósperas, primero tenemos que tener una conciencia de que tenemos un Dios dadivoso que quiere abundancia, que Él nos quiere entregar según sus riquezas en gloria. Y pues a mí me conviene que el Señor me dé según, de acuerdo a sus riquezas en gloria. Entonces, yo quiero tener esa oportunidad en mi vida de estimando sobre todos mis pensamientos y los falsos argumentos que pudiéramos tener respecto a las finanzas, en saber que somos administradores y que lo único que estamos haciendo es ejercitarnos en la confianza que le tenemos al Señor para poder participar de sus riquezas en gloria respecto a nuestra economía. Muy bien, pues el día de hoy vamos a dejar aquí este tema porque es un poco extendido, prácticamente voy a la mitad, así es que el próximo estudio estaremos viendo más de terminar. El día de hoy por aquí lo vamos a dejar y vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu abundancia de bendición, por esas riquezas en gloria que tienes preparadas para nuestras vidas, que sabemos que ya lo estamos disfrutando y que lo estamos viviendo, pero si no lo están viviendo algunas personas, Señor, te pedimos que derrames esa sabiduría en la vida de cada creyente nacido de nuevo para poder disfrutar de un corazón confiado, de descansar en ti, Señor, y de poder disfrutar de esa bendición económica y de esa buena administración de las finanzas, conociendo y entendiendo que tú eres un Dios dadivoso y que tienes preparado para nosotros abundancia en la economía. Hoy declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que tengan bonita noche. Dios les bendiga.